La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este espacio que busca siempre en su más mínimo haber e interior que usted pues salga formado, enriquecido y con valor agregado. Programa que llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Yo soy Frank Lora, acompañado muy bien de nuestro productor Jonathan Rodríguez. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Feliz Pascua de Resurrección. Todavía estamos en esta fiesta grande de la iglesia que es la Pascua. Exactamente. Hay que recordar que la Pascua no pasó hace 8 días, hace más de 8 días, o sea que ya seguimos aquí estos 50 días de fiesta que tiene la iglesia en este esplendor de esta gracia que nos da el Señor de vivir la resurrección. Así mismo es, y nosotros sumamente contentos, felices de poder a ti recibirte en esta noche o en este podcast. Si sintonizas el podcast a través de las diferentes plataformas, pues vamos a iniciar de la mejor forma, y es poniendo esto en manos del Señor con la oración inicial. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Dios, por todas las gracias que nos concedes, porque nunca te olvidas de nosotros y nos entregas tus beneficios. Por los perdones sin cuenta que cada día nos caen sobre nuestras flaquezas. Y por esa salvación que siempre está ante el acecho de los peligros. Tú, Señor, nos curas las llagas de nuestros sufrimientos. Tú nos das el anhelo de nuestra renovación. Tú defiendes, Señor, a cada uno de nosotros ante las adversidades del maligno. Señor, ayúdanos a ser mejores. Señor, ayúdanos a vivir más en ti. Ayúdanos a vivir el signo de tu resurrección, a resucitar del hombre y la mujer viejo al nuevo. Señor, ayúdanos a florecer. Ayúdanos a vivir la primavera en tu gracia. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores.
tendremos un programa especialísimo en honor al Día del Idioma Español. Hoy hablaremos sobre la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. Este día se celebra cada 23 de abril en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue enterrado un 23 de abril de 1616. Para ayudarnos a entender mejor este tema, hoy tenemos a un experto en el idioma español y es un reverendo diácono, el señor Juan Lino Liranzo Rodríguez. Él es el quinto de una familia de 7 hermanos formados por el matrimonio de Leocadio y de Lucía en la comunidad de Cristo Rey en el Distrito Nacional. Junto a su esposa Laura Pérez Martínez ya han procreado 3 hijos, Daniela María, Gabriel Alfonso y Giselle del Carmen. En el ámbito académico y profesional se destaca por ser exalumno salesiano, el licenciado en Educación Mención Letras de la Universidad Católica Santo Domingo, especialidad en la enseñanza de la lengua española, tiene una maestría en docencia y gestión universitaria, es locutor profesional, alrededor de 30 años en el ámbito educativo y docente de lengua y literatura del segundo ciclo nivel secundario del Instituto Salesiano Don Bosco. Bienvenido, queridísimo Juan Lino Liranzo, ¿cómo estamos? Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Jonathan. Complacido de que me hayan invitado a su programa en este día tan especial, en el cual reconocemos la valía del idioma español. Qué bueno. El idioma español, que es nuestra lengua materna y es una de las lenguas más habladas en todo el mundo, queremos saber cómo se origina el idioma español. Bueno, el idioma español inicia desprendiéndose de una raíz de la cual surgieron otros idiomas, específicamente del latín. El latín inicia su desarrollo a través de la literatura, que es el elemento a través del cual se desarrolla una lengua. Y es por eso que cuando hablamos de enseñanza de un idioma, debe ir de la mano con la literatura en la cual se escribe, se desarrolla Y es por eso que toda enseñanza de la lengua española, tú puedes ser muy bueno en gramática, pero si no aunas eso con la literatura de dicho idioma, se hace muy difícil, porque sabes las reglas, pero no tienes la oportunidad de ver cómo ésta se desarrolla, cómo ésta se va expandiendo a través de la literatura. Luego de ese proceso se dan muchas mezclas culturales que tienen, ahí entra el tema de la historia, donde como teníamos en ese tiempo potencias, en el caso de los romanos, estos se vieron, tenían zonas las cuales invadían y le imponían su cultura. No fue así con el caso de Grecia. Cuando ellos tratan de invadir a Grecia, Grecia les influye de manera tal que ya no es la cultura romana, sino la cultura greco-romana. Así también tuvimos invasiones de los árabes, y por eso hay muchas palabras en nuestro idioma que pertenecen al francés, al árabe, también al inglés, porque todas esas invasiones fueron llegando al punto de que dejaron palabras y favorecieron el crecimiento de esta lengua nuestra, que fue reforzándose, fue cambiando, fue transformándose, ya que la lengua se transforma a través de sus hablantes. Y de ese castellano pasó al idioma que nosotros hablamos hoy. Del latín pasó al castellano, del castellano pasó al idioma que hablamos hoy. Bien, ¿y cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre el español de España y ese español de América Latina que usted ha mencionado? Se da una diferencia bien marcada
porque si nos vamos a la zona de España, país de España, tienen varios dialectos que cuando tú los escuchas tú dices, pero eso se habla en España, pero no logras identificar muy claro lo que te están diciendo. El catalán es uno de esos casos. Y cuando nos vamos, por ejemplo, Joan Manuel Serrat tiene varias canciones en catalán, pero tú logras identificar un poco la idea de lo que te quiere transmitir, pero se hace muy difícil. Y hay otras regiones que son más incómodas en ese sentido, porque el dialecto que desarrollan, que supuestamente es español, según nuestro parecer, se hace no entendible, no inteligible para una persona que hable español. Diferenciando ese español de España con este español de América Latina, podemos encontrar muchas variantes. Y centrándonos en nuestro país, podemos ver que tenemos varias regiones lingüísticas, que conocemos también como dialectos, las cuales nos identifican por región. Por ejemplo, tenemos los del Cibao, de la R y la R, se menciona como I. Tenemos el sur, donde se acentúa mucho al hablar la R, sobre todo al final de las palabras. Y en el este tenemos la situación de que la R se convierte en D. Por eso escuchamos a Doña Rosario, que en vez de decir olvídala, dice olvídala mi hermano, olvídala. Parecido a un regionalismo propio de Cuba, una zona de Cuba. Entonces cada país tiene una variación particular. Y todo eso tiene que ver con las invasiones que se fueron dando, en donde dichos intromisores se convertían en una influencia idiomática. Y es por eso que vamos viendo esas variantes, que son dialectos que van dándole vida al idioma original, porque debemos saber que los dialectos, cuando adquieren una normativa, se convierten en idioma. Y aunque no va de la mano con el español, pero podemos poner un ejemplo del caso de creol en Haití, que era un dialecto, y cuando oficializó sus normas pasó a ser el idioma de ese país. Entonces la normativa es fundamental para guiar el crecimiento y el establecimiento, la oficialidad de un idioma. Y hablando de esas normativas, ¿usted nos podría decir cuáles son las reglas gramaticales más importantes, más esenciales de nuestra lengua, el español? Mira, Jonathan, la gramática, que todos los idiomas tienen su gramática, tiene varias ramas. Cada una tiene una finalidad particular. Por ejemplo, nosotros tenemos la gramática, tenemos la ortografía, que es la que nos ayuda a escribir correctamente, sin faltas ortográficas, a utilizar bien los acentos, a utilizar los signos de puntuación que son fundamentales en todo idioma. Luego nos vamos con la fonética, que trabaja el tema de los sonidos. También tenemos aquella que trabaja el léxico, que es la lexicografía. Y basándonos en la gramática que utilizamos a nivel académico, nos fijamos mucho en el uso de los signos de puntuación, ya que estos le cambiarían bastante el sentido a una oración. Y hay varios ejemplos por ahí de una simple frase en donde una coma le ha salvado la vida a una persona. Por ejemplo, hay un cuento muy famoso de una persona que no sabía leer, era de Trujillo. Le dieron un papelito y lo mandaron a que fuera donde los guardias. El papelito decía que matarlo sí, dejarlo vivo no. Algo así era que decía. Y el señor, cuando iba de camino, le causó como cierta curiosidad
saber qué decía el papel. Y de camino se encontró con una persona, le dijo, por favor, ¿usted podría decirme qué dice ese papel? Y cuando se lo explicaron, él se desvió del trayecto que llevaba. Porque una simple coma, por el significante de parece, significa bastante. Un discurso, cuando hablamos de discurso en este caso, nos referimos a la oración. Una oración constituye un discurso. Aparte del uso de los signos de puntuación, también le ponemos mucha importancia, hacemos mucho énfasis en la acentuación, porque en este caso podríamos poner el ejemplo de que hay palabras que aceptan 3 acentos. Cuando hablamos de acentos debemos saber que hay uno que tiene que ver con la entonación y otro tiene que ver con la tilde, la grafía. Entonces, si usted no coloca un acento, esa palabra, en el caso de que tenga la situación, por ejemplo, límite, limite, limité. Si usted no coloca el acento, para quien lo lea, va a significar límite, limite, no límite ni limité. Entonces, se podría hacer como si fuera un juego para ir aprendiendo las reglas, pero debemos saber que esto es fundamental. Me causa bastante curiosidad ver cómo las faltas ortográficas no solamente son de grafía, sino que son también de prosodia, que es otra de las ramas de la gramática, donde se trata el tema de la expresión. Y hay personas que cometen errores de acentuación leyendo y causa como un impacto que uno dice, pero ¿cómo es posible? Se supone que escribiendo debería ser lo normal, pero hasta escribiendo, hasta leyendo y hablando, las personas cometen esos errores. Pero como te decía, la gramática es fundamental y abarca varias ramas. Todas van acorde con lo que se desarrolla en un idioma, que basándonos en las 4 ramas, yo les llamo siempre cuando inicio una clase con los muchachos, ya sea en la universidad o aquí en el centro educativo donde laboro la mañana. Yo siempre les digo que el idioma tiene 4 patas que nos permiten a nosotros desarrollar habilidades lingüísticas. Estas son la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Si tú no desarrollas esas 4 habilidades lingüísticas, tú no puedes decir que hablas un idioma. Y es por eso que vemos cuando se va a solicitar trabajo en un sitio, en otras solicitudes que se hacen, ya sea de visa o cosas así por el estilo, te ponen en la hoja de requerimiento, te preguntan cuáles idiomas habla y escribe, porque en esas 2 facultades es que tú puedes manifestar que realmente hablas un idioma. Sí, bien, muy interesante este conversatorio. En esta noche, señores, conversamos con el reverendo diácono Juan Lino Liranzo en torno al Día del Idioma Español, que celebrado, ¿no? el próximo 23 de abril. Y estamos conversando en torno a esto y me gustó mucho lo que usted acaba de decir con respecto al desarrollo del idioma. Me imagino que el idioma no llega hasta un punto, me imagino que es algo ilimitado el idioma, porque cada vez surgen más cosas, ¿no? Generaciones, y quizás se van agregando más cosas, pero qué deplorable es, lamentablemente, ver cómo también el idioma puede ir de manera decadente, porque no se respetan no se respeta la gramática o los pilares, muy bien, que usted ha mencionado anteriormente. ¿Cómo ve usted el desarrollo del idioma español en las nuevas generaciones, en los medios de comunicación? ¿Cómo ve usted el desarrollo del idioma español actualmente? Mira, Francisco, tenemos una situación que se ha ido mezclando. Sabe que los eventos sociales pautan
deterioro o el refinamiento, se puede decir así, de un idioma. Vivimos una vida muy acelerada y no sucede solamente con el idioma español, que en el francés y en el inglés, que son de las lenguas más habladas del mundo, con el español, podemos ver también esa supresión en las expresiones, buscando decir muchas cosas con pocos elementos. Y totalmente cierto. Ver cómo se quieren suprimir del idioma las vocales. Las consonantes por sí solas tienen sonidos de manera individual, pero sin las vocales es muy difícil generar una idea. Y sabemos que, como te decía ahorita, la gramática tiene sus ramas y tiene una que se llama morfosintaxis, que nos habla de las formas de las palabras, y de ahí podemos decir que hay sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, artículos, proposiciones, preposiciones, artículos, conjunciones, que son los tipos de palabras que nosotros utilizamos. Y está también la sintaxis, que es la que estudia la relación de esas palabras que vimos en la morfología para formar una idea que tenga sentido. Sabemos que esa sería la definición de oración. Cuando unimos varias palabras y estas nos permiten a nosotros formar una idea con sentido. Pero no es posible generar ideas con sentido cuando usted lo que quiere es tratar de comunicar utilizando las consonantes. Es algo ilógico. Por ejemplo, tú no puedes decir que con una Q solamente. Si no tiene una U y una E, no puedes decir que. Pero hemos ido suprimiendo, y lo malo del caso es que para establecer un proceso comunicativo es necesario que exista un emisor y un receptor. Y lo peligroso del caso en la actualidad es que yo suprimo todas las vocales del texto lo más que puedo. Entonces la persona que recibe el mensaje también se va adaptando a esa forma extraña de comunicarse. Y ahí viene entonces el deterioro del idioma. Porque podemos suprimir, pero dentro de tanta supresión, como yo les digo al muchacho, volveremos a la era primitiva, donde vamos a tener que volver a comunicarnos solamente de manera gestual, porque vamos a ir arrinconando el idioma, de forma tal que al final no encontraremos cómo desarrollar una idea, porque esta maña, esta situación acomodaticia de querer decir muchas cosas con pocas palabras, y en este caso no sería con pocas palabras, sino con el mínimo de letras. Esto lo que está haciendo es llevando el idioma a un estado de agonía, donde tendremos que volver a la imagen para comunicarnos nuevamente, y a los gestos, que es uno de los elementos a través de los cuales se desarrolla el lenguaje. Debemos saber que el lenguaje se manifiesta de manera oral, escrita y de manera gestual. Entonces, esta manía, este vicio comunicacional, está llevando al idioma a sentirse acorralado, y llega el momento en que volveremos a la era primitiva de los gestos, que será lo fundamental de la comunicación. Excelente. Bueno, es que un idioma es algo que prácticamente podríamos decir que está vivo. Hay muchos cambios, hay muchas situaciones que se van dando, y entre estos podemos citar en un idioma que es hablado por tantos países en el mundo y regiones en el mundo, que a lo largo del tiempo se han desarrollado una serie de dialectos y variantes regionales. Estos dialectos pueden variar entre la pronunciación, la gramática y el vocabulario. Entonces, eso puede llevar en algunas ocasiones a ciertos problemas para poder entendernos entre nosotros, entre los hablantes del mismo idioma,
Y nos gustaría entonces saber cuáles son los diferentes dialectos que existen y la diferencia entre ellos en este idioma del español, e incluso algunas variantes que hay muy, vamos a decir, muy enfáticas, que como por ejemplo como se habla el mismo español en Argentina, en Uruguay, en Colombia también, que tiene unas variantes incluso del español de España. ¿Qué nos podría usted comentar sobre esto, sobre los dialectos y la manera de hablar el español en las diferentes regiones que pudieran argumentarse que son casi dialectos por la manera en que se habla y que a veces pues da un poco de dificultad en otras regiones para poder entender tanto de la nuestra a la de ellos como de la de ellos hacia nosotros? Oye, Francisco, se está dando un elemento, un movimiento, se podría decir así, trazado desde la madre de la entidad más bien que regula el idioma, que es la Real Academia de la Lengua. Y es algo que yo he criticado desde que se dieron los primeros movimientos de esta situación. Y es que ellos se han ido adaptando a la forma de hablar de cada país. Como hablábamos al principio, todos hablan español, pero cada uno con unas características particulares. Y se han sacado, y tenemos ya un diccionario de dominicanismos, que son palabras propias de nuestro país y que otro país no las entiende. No hay forma de tú comunicarte en ese el idioma de la calle, que se ha difundido bastante a través de la supuesta música urbana. Y es un idioma, podría decir que es un dialecto de nuestro idioma, que describe la forma de vida de las personas de la calle. Sobre todo, y cuando se habla de la calle, se habla de aquellos que viven en la ciudad. Por eso se habla de zona urbana. Y la música ha pasado a ser una expresión de ese berenjenal en el que se ha convertido la ciudad, donde todo es acelerado, donde no hay forma de salir de la prisa, donde tienes que andar bien atento, porque tú saliste bien puesto, pero otro salió acelerado, viene y se te traya, cosas así por el estilo. Entonces, es una forma muy particular que se va definiendo, y te podría decir que si nosotros no cuadramos bien en ese sentido, podemos llegar a un momento en el cual habrán dos jóvenes hablando a nuestro lado y nosotros no vamos a saber de qué están hablando, que están hablando español. Entonces se convierte el idioma en la palabra que utilizamos, se convierte en unos códigos que, a pesar de estar escritos en el idioma español, te dejan a ti como analfabeto. Y es sorprendente este movimiento que se está dando, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Tenemos variantes, tanto a nivel de términos que se utilizan, como a nivel de la forma. Ahí, como dice la gente, hay cantadito hablando. Ahí tenemos a Puerto Rico, Cuba, que tiene dos regiones, se podría decir, de hablantes. Y tú lo puedes distinguir cuando tú hablas con uno de Oriente y hablas con uno de Occidente, que son las dos zonas a través de las cuales se puede diferenciar la forma de hablar el español. Puedes distinguir, y eso trae una serie de situaciones históricas, culturales. Por ejemplo, hay una clase dominante en Cuba que trata a la otra como si fueran esclavos de ellos. Y tú puedes hasta ofender a un cubano de Oriente si tú le hablas como hablando de Occidente. Así de sencillo. He tenido la experiencia de trabajar con varios cubanos. Recuerdo que cuando laboraba en el Politécnico Ángel Custodios, tenía una compañera cubana en el área de matemáticas,
Y yo le empecé a hablar, oye, mi hermana, ¿cómo tú estás? Y veía que me quedaba serio. Pero bueno, ¿qué le pasará ahí? Entonces una compañera me habló y me dijo, no le gusta que le hablen así. Yo dije, ven acá, pero oye, es cubana. Entonces después otra cubana me explicó lo que pasaba, porque vi el trato, estaba como fuera de tono, donde había una cubana que era coordinadora y la otra era profesora. Entonces la coordinadora atropellaba mucho a la profesora. Y cuando le pregunté me dijo eso, no, es que ella es de tal zona y yo soy de tal zona y siempre nos hemos llevado mal porque yo no trata a nosotros como animales. Entonces hasta ese punto llega a manifestarse la importancia de hablar un idioma. En Colombia igual, ahí existe el diccionario con modismos colombianos. En México ni se diga, hay también una variante expresiva y tonal que distingue a un mexicano de otro lugar. Yéndonos a los países en donde se habla mejor el idioma español, que se habla con todas las de la ley, podemos mencionar a Perú, que es un país en donde se habla un idioma español muy refinado. Colombia también está en esa posición. Y la forma de hablar el idioma te da estatus, porque como le digo a mis alumnos, cuando usted esté en un sitio y usted habla correctamente, las personas que están al lado lo miran como raro, como si usted fuera un bicho raro. Y es por eso, porque hemos ido acostumbrándonos a hablar de forma incorrecta, que ya una persona que aparezca hablando correctamente nos parece extraño. Y eso es muy peligroso. Y como te decía, te ponía el ejemplo de Cuba, que se da una tirantez entre un grupo y otro. Y eso se manifiesta en la forma de hablar, en la forma de ser. Y por eso siempre busco la manera de insistirle a mis alumnos que traten de hablar correctamente. Sabemos que hay registros orales. Tú no hablas igual con un grupo de amigos que con unos compañeros de estudio. Tú no hablas igual con tus padres que con tu jefe en la empresa. Entonces todo eso va determinando una serie de comportamientos sociales que distinguen a una persona de otra, y no tiene que ver con la imagen, porque te puedes encontrar una persona vestida de forma casual que hable correctamente y viceversa, encontrar una persona que esté vestida correctamente y que al momento de hablar se muestre como si fuera de una clase más baja. Bien, y conociendo un poco este contexto un tanto complejo del idioma español, a ver, ¿cómo se enseña el español en las escuelas y en las universidades? ¿Cómo es la forma de enseñanza? ¿Es igual de compleja? ¿Igual es receptivo para el alumno? ¿O es un tanto difícil de aprender? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que se enseña el español en las escuelas, en las universidades? Mira, Francisco, hay una realidad que es bien cruda. Debemos saber que no tenemos, se nos hace muy difícil. Como te decía al principio, no se puede impartir un idioma si no se hace a la par, analizando las obras que se han generado en las obras literarias. Contamos con una población que no le gusta leer. Ese es el elemento número uno de sus deficiencias orales y escritas. No les gusta leer. Y la lectura, como vivo también recalcándole a ellos, que el cerebro se alimenta de lo que lees, de las películas que ves y de las músicas que escuchas. Ya partiendo de ahí podemos ver cómo ha ido denigrándose nuestra juventud, tanto por la música que escuche como por lo que lee, porque también hay otro frente que está afectando bastante a la juventud actual, y es el hecho de que
existía una editora, no sé si dar el nombre, porque era algo que se hacía a nivel digital, una página en donde tú escribías algo y lo compartías. Y esas personas, al ver cómo iba creciendo el número de integrantes de la página, buscaron la manera de llevar esas obras a la imprenta. Y te puedo decir que no le veo sentido a las películas pornográficas, pero nunca me he encontrado con escenas a través de la literatura que he ido recabando con los alumnos. Nunca he encontrado escenas tan eróticas como en una de esas obras que le he quitado a los alumnos, sobre todo a nivel de bachillerato. Obras en las cuales veo el título, me llama la atención, y cuando digo, déjeme ver, me pongo a revisar, me escandalizo. Ninguna película pornográfica le gana a una de esas obras. Y eso es lo que están leyendo nuestros jóvenes. Esas obras sí te las leen de una vez. Y también otras que salen, que son sagas, que hay hasta 5 libros. Y el que menos páginas tiene 600 páginas y adelante. Te la leen en un 2x3. Porque lo que tiene, la literatura dirigida a ellos, a esta generación, está enfocada en la magia y en la sensualidad. Son 2 elementos a través de los cuales están dañando el cerebro de nuestra población juvenil. Y la docencia en esta asignatura se hace muy difícil porque generalmente nos basamos en los clásicos y en algunas obras que puedan aparecer que tengan el nivel que uno vea que pueden sacarle provecho. Y un clásico puede tener 200 páginas o algo más, y ellos se les hace tan cansón y tan difícil leer una de esas obras que se le coloca. En cambio, tienen estas que tienen de 600 páginas en adelante y te la leen en un 2x3. Pero no será la motivación, reverendo, no será la motivación que habría entonces que cuestionarse. ¿Cuál es la motivación que le damos a los jóvenes para que también se interesen por otra literatura? O sea, ¿cuál es el código que yo percibo para yo motivarme y leer entonces aquello que me sirve para mi intelecto, no para mi entretenimiento? No. Más allá de la motivación, acuérdate que hay unas situaciones sociales que los van empujando a ellos a eso. Trataba un tema ayer con unos alumnos de sexto. Sí, claro. Específicamente el tema de la poesía social. Le preguntaba a un alumno por qué anteriormente la poesía era más reservada que la que se hace actualmente. Y yo le decía a él que el idioma lo podemos utilizar en 2 vertientes. El idioma tú lo puedes utilizar para comunicarte, que es la forma en la cual nosotros hablamos objetivamente, de manera denotativa y de manera directa. Y existe la forma de utilizar el idioma de manera subjetiva, connotativa, artística. Esa es la forma de utilizar el idioma para producir arte. Y se nutre del lenguaje figurado, que no es más que esas figuras literarias que le dan belleza, que le dan sonoridad al idioma. Y más allá de la motivación es el ellos acomodarse a leer eso que la sociedad les está vendiendo actualmente. Todo lo que vemos en los medios de comunicación, violencia, todo lo que motive y provoque el morbo, eso es lo que vende actualmente. Y existe una literatura que es para formar. Y ahí tenemos los clásicos y otras obras literarias que han ido surgiendo después de ellos. Pero también
tenemos en la actualidad algo que no podemos hacernos los ciegos con relación a eso, y es la literatura mercadológica, que es la que busca por todos los medios vender. Sabemos que cuando el mercadeo se mete en una rama del conocimiento, va a moldear a sus consumidores de acuerdo a lo que ellos quieran, y ese es el peligro que tenemos actualmente. No se está formando a la juventud, y te puedo poner un ejemplo. Una de esas obras que ellos leen, yo le preguntaba a una jovencita que si podríamos identificar una idea central, unos valores, un ambiente psicológico, un contexto histórico en esa obra, y no me supo decir. En cambio, cuando tenemos una obra literaria como tal, no una obra de estas que son más mercadológicas que otra cosa, que no les interesa la parte artística, podemos encontrar en esto una enseñanza, podemos encontrar un contexto histórico en donde podemos ver cómo el entorno del escritor queda plasmado en la obra, y eso te permite a ti, como bien hemos escuchado, no recuerdo cuál fue el escritor que dijo eso, pero hay un amigo escritor, Luis Felipe Jesús Lerio, que siempre repite eso, que a través de la literatura tú puedes viajar, tú puedes conocer países, puedes conocer épocas, puedes conocer personajes, su forma de pensar, su forma de ser, y tú no tienes que moverte de tu lugar, porque sabemos que la literatura nos permite a nosotros, a través de la imaginación, viajar, irnos más allá de la realidad y hasta acomodar la realidad a lo que dice esa obra. Una obra de las que están proyectadas a la generación actual no tiene esos elementos, porque cuando tú, y te estoy diciendo que no hay límite para esa lectura malsana de este tiempo, y en muchos casos los padres son los que les regalan esos libros a sus hijos, y ellos inmediatamente, por ponerte un grado, primer grado del segundo ciclo, leyendo una obra de esas, que he encontrado alumnos leyendo obras de esas que tienen no tienen un trasfondo, no, porque lo presentan claro: sensualidad, sexo a más no poder. Un niño de esos que tiene un nivel mental para ir edificando, toma una obra de esas y ya a partir de ahí se fue, empieza a pensar en otras cosas. Si anteriormente un niño de esos en la televisión veía una escena erótica y eso empezaba a cambiarle la forma de pensar y a desviarlo, cuando tenía que pensar una cosa era para allá que le llevaba el pensamiento. Imagínate ahora que leen esos libros y leen uno, leen el otro y van viendo todo eso. Entonces, las películas mentales que van mortificando, que van distrayendo a estos niños y jóvenes, es algo que va destruyéndolos, que va deformando la etapa en la que están viviendo y puede llevarlos a empezar a practicar sexo a temprana edad, a pensar a desgastarse física, mental y emocionalmente por la interacción con ese mensaje tan dañino que les está llegando a través de las obras literarias. Ciertamente es una lucha lo que está viviendo hoy en día las universidades y las escuelas en términos de la educación y sobre el lenguaje. Algo importante que tenemos que ver es otra cosa que está afectando hoy en día, que le choca a mucha gente sobre el lenguaje, no solamente el español, sino en todos los idiomas. Esto está ocurriendo. Es sobre lo que es el lenguaje de género, lo que es el lenguaje inclusivo. Y
En esto podríamos nosotros ver muchos matices, pero ¿qué usted piensa sobre el lenguaje de género en torno al español? Y si podemos hablar de una diferencia entre un lenguaje inclusivo y un lenguaje no inclusivo dentro de la lengua español. ¿Esto a qué nos va a llevar en un largo o corto plazo a la lengua? ¿Qué le puede ocurrir a la lengua? ¿Está bien o no? ¿O qué usted piensa sobre esto? Mira, como decía anteriormente, la sociedad se va deformando y esto va afectando todo. Y hemos visto cómo el idioma no escapa de esta influencia. Es algo ilógico porque todas esas corrientes lo que han hecho es crear un ambiente totalmente irracional, ya que desde la creación, desde el origen de la humanidad, ha sido él y ha sido ella. Entonces, tratar de deformar o buscar términos medios, eso es lo más tonto que yo he podido ver. Parece como si el mundo se fuera volviendo como una musaraña. Y qué decir de la 42, una musaraña, una defecio, algo deformado. Eso es lo que vende actualmente y el idioma no escapa de eso. Es tan ilógico y sabemos que el área de la psicología tiene, si nosotros que pertenecemos también a las humanidades, en la educación, estamos forzados porque buscar que un estudiante lea, un estudiante escriba, que un estudiante hable y qué decir de que escuche cuando tiene tantas distracciones que no le permiten aprovechar los sentidos y utilizar estos medios para comunicarse correctamente. Entonces es una deformación hasta de semántica, que es otra de las ramas de la gramática, en donde trabajamos con los significados, ya que el término inclusivo va más allá de esos disparates que se están planteando. Cuando hablamos de inclusivo, va orientado a darle importancia a las personas discapacitadas, darle importancia a las personas de muy bajos recursos, que son casi indigentes. Eso es un término inclusivo. Cuando hablamos que hay que ser inclusivos, aquel que no tiene posibilidades económicas, vamos a atraerlo para que socialice con aquellos que sí tienen posibilidades. Aquel que tiene inconvenientes en cuanto a no poder caminar, a sufrir de síndrome de Down, cosas así por el estilo. Personas así vamos a incluirla, vamos a sumarla al todo para que podamos establecer un equilibrio social. Cuando hablamos de inclusivo, eso es inclusividad. Pero no podemos utilizar eso de inclusivo para yo añadirle a mi ámbito que está saludable, añadirle una deformación lingüística que va afectando la sociabilidad, porque han querido justificar muchas cosas, pero no tiene sentido, porque yo puedo respetar que tú seas de esta forma, de aquella, pero tú no puedes violentar mi espacio, porque al tú violentar mi espacio vas a provocar una reacción de rechazo. Entonces no puedes decirme que yo estoy respetando tus derechos. Simplemente tú quieres atropellar mi espacio porque tú quieres que a la fuerza yo acepte un elemento, una estructura que lo que está haciendo es dándome a entender que lo normal no sirve y que la deformación es lo que debe imperar en la sociedad actualmente. Y es muy peligroso eso que estamos viendo. Estaba en uno de los chats de los compañeros diáconos
Y en las 7 palabras, el Viernes Santo en la catedral, hubo una de las mujeres que por primera vez en la historia se le dio la participación a 3 mujeres para presentar en la actividad de las 7 palabras, y una hablaba de la violencia de género, y decía uno de los compañeros que debemos ir desencajando ese término. No existe violencia de género. Existe violencia contra la mujer, violencia contra el hombre, pero no existe violencia de género como tal. Entonces nos han ido vendiendo unas ideologías que hemos ido aceptando, que hemos ido haciendo públicas, y debemos saber que cuando usted habla, usted expresa su manera de pensar. Y por eso decía Séneca, habla y te conoceré, porque de lo que tú hablas, los temas que tratas, eso me dice qué tipo de persona eres. Entonces, todos estos colectivos que cada vez se van haciendo más grandes, y que hay mucho poder económico influyendo en eso, porque es como si existiera la idea y se buscara destruir a la humanidad, destruir al núcleo de la sociedad, que es la familia. Inmediatamente tú me vienes con ese cuento de que no, yo soy varón pero me siento hembra, y empiezo a comportarme como tal y a vestirme como tal y a hacer todo lo que hace una hembra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando zombies, y sabemos que ese es un término que se ha hecho muy genérico, y que ya el mal no le es extraño ni le provoca temor a los niños ni a los jóvenes. Conviven con él sin sentir ninguna violencia. Entonces, a través del idioma se está deformando la sociedad, y debemos tener mucho cuidado con eso, porque poco a poco van entrando en la mente de los jóvenes y van destruyendo la capacidad de estos tener asombro ante las cosas y querer ser más, porque es como una cultura que busca que la juventud se autodestruya, y esto es muy peligroso en nuestros días. Muchas gracias, Juan, por esta reflexión que hemos realizado en esta noche. Realmente, como yo decía, el idioma español, cualquier idioma, pues es como un ente viviente que se va reproduciendo, se va desarrollando, respira, camina y se manifiesta de diferentes maneras, y se va enriqueciendo, como también puede ir empobreciéndose de alguna manera, porque es un reflejo de lo que es la sociedad, es un reflejo de lo que somos los hispanohablantes en este momento. Y Dios quiera que pues esta lengua, que es una de las más habladas en el mundo, pues siga evolucionando de una manera positiva. Una de las cosas que nosotros siempre buscamos en este espacio es educar, es formar, y esto nos sirve a nosotros como manera de no solamente de reflexionar, sino también de ver qué estamos haciendo nosotros por nuestro idioma, por nuestra lengua materna, y aquellas personas que quieren aprender este tan interesante idioma también sepan que existen pues la gramática, la historia de este idioma, que es muy rico, uno de los más ricos, diría yo, del mundo. Ya para concluir, Juan Lino, queremos aprovechar que tenemos un diácono aquí que nos dé la bendición para ya despedirnos en esta noche. Bien, Francisco y Jonathan, quiero agradecerles por haberme invitado al programa, permitirme externar esta forma de pensar, este punto de vista acerca de nuestro idioma. Saber que la parte oral se puede mejorar a través de la lectura en voz alta. Esto nos facilita bastante. Y recordar que el Día del Idioma Español se estableció en consonancia a la muerte de Cervantes y de Chesco, que de forma extraña murieron el mismo día. Ok, el Señor gracias. esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Será Sí. hasta la próxima, y muchas gracias por la sintonía. Bye bye.
La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.